Buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer día de la semana de gastroenterología. Estamos muy contentos de contar con su presencia y seguir compartiendo estos momentos de aprendizaje. Y bueno, vamos con la siguiente charla. Es un honor presentar al siguiente ponente, el doctor Edwin Ornelas Escobedo. El doctor Ornelas es gastroenterólogo y endoscopista, egresado del Hospital General de México y además se ha especializado en cápsula endoscópica y enteroscopía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Adelante, doctor, es un gusto tenerlo aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar conectados, gracias por seguir esta primer Semana Nacional de Gastroenterología en el Instituto Politécnico Nacional. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y el día de hoy vamos a platicar acerca del intestino delgado, algo así como la nueva frontera del tubo digestivo. Alguien lo compara y dice de pronto ahí de forma un poco anómala que es como la caja chica de los aviones. Era un lugar inaccesible hasta este milenio. Antes, en el pasado, era un lugar al que no se podía acceder por vía no invasiva, es decir, tenían que hacer una cirugía o tenían que hacer un procedimiento invasivo para poder encontrar alguna patología del intestino delgado, pero con el advenimiento de la cápsula endoscópica y de la enteroscopía, pues esa frontera ha quedado ya en el pasado. Ahora es un territorio perfectamente bien conocido y podemos dominar y tratar, diagnosticar y tratar muchas de las patologías que afectan al intestino delgado. Entrando en materia, pues la cápsula endoscópica pues no se realiza en cualquier momento, tiene que tener indicaciones muy precisas, muy particulares. Y la primera, la más importante en frecuencia, es la investigación de pacientes con hemorragia de tubo digestivo, donde la primera porción del tubo digestivo hasta la segunda porción del duodeno, particularmente la papila, y desde los últimos centímetros del ileón distal y todo el colon se excluyen de una patología que cause hemorragia. Cuando el paciente tiene evidencia de que la hemorragia es intestinal, es decir, que vomita sangre o evacúa sangre, es decir, melena o hematoquesia, es decir, es evidente, la cápsula endoscópica puede ser o puede tener un rendimiento diagnóstico igual o superior al 90%. No así, sino si el paciente, por el motivo que ustedes quieran, no ha identificado que la pérdida hemática sea por el tubo digestivo. También sirve, es de mucha ayuda, pero solamente es como un procedimiento más para excluir otras patologías. ¿Qué otros pacientes se ven beneficiados con esta tecnología? Pues los pacientes con anemia por deficiencia de hierro, una vez que se investigaron otras causas de hemorragia, las más frecuentes por supuesto, pacientes con sospecha o con hallazgos por otros medios, particularmente tomografía o enteroresonancia de tumores en el intestino delgado, o pacientes con síndromes polipósicos que afectan el intestino delgado, en pacientes con enfermedad celíaca, pero aquí, ojo, no para el diagnóstico. El diagnóstico de enfermedad celíaca, primero, como siempre les digo a ustedes, mis estudiantes, es una sospecha clínica, se confirma mediante la serología y con el análisis del tejido, es decir, con biopsias. Pero en pacientes ya con diagnóstico o con duda diagnóstica o para el seguimiento de los mismos, pacientes que no responden de forma adecuada a la dieta libre de gluten, podría ser de valiosa utilidad, particularmente porque es muy sensible para evidenciar atrofia de las vellosidades. ¿Ok? También es una extraordinaria modalidad diagnóstica para identificar cualquier tipo de lesión del intestino delgado, particularmente aquellos que tengan sospecha o que ya sepamos que tienen enfermedad de Crohn, ya sea para evaluar la remisión de la enfermedad, la no respuesta o el cambio de algún tipo de tratamiento o la extensión del mismo. Aunque hablaremos un poquito más adelante, particularmente de ese subtema de enfermedad de Crohn y cápsula endoscópica. Pacientes con hipertensión portal, que una vez que siguen erradicado las principales causas de hemorragia, como son las varices esofágicas, las varices gástricas, las rectales y la gastropatía portal, podría ser de muchísima ayuda para el diagnóstico de varices en intestino delgado y o hipertensión portal a nivel del intestino delgado que se llama enteropatía portal.
En pacientes con dolor abdominal y síntomas B, podría ser de mucha utilidad con datos de suboclusión o pérdida de peso en aquellos pacientes que sospechemos alguna neoplasia que no sea lo suficientemente grande para que haya sido evidenciada en una tomografía o en una enteroresonancia, pero siempre apoyados en la clínica. Y en aquellos pacientes con diarrea como complemento diagnóstico o en una enteropatía perdedora de proteínas como parte de un abordaje diagnóstico. Entonces aquí tenemos todo el universo de las indicaciones de la cápsula endoscópica. Les mencionaba al inicio que esta cápsula endoscópica, imagínense esta tecnología y la persona que la diseñó en su mente y la pudo llevar a cabo, la pensó desde finales de los 70s y pudo contar con la tecnología necesaria para desarrollarla y tenerla en vivo hasta finales del milenio pasado. Cabe mencionar de forma importante que parte significativa del proyecto o del financiamiento del proyecto fue con fines bélicos y no con fines médicos, para el desarrollo de otro tipo de situaciones, nada que ver con la medicina. Pero bueno, eso no es el tema que nos interesa el día de hoy. Y no fue sino hasta principios del presente milenio en la ciudad de San Diego, California, en la Semana de Enfermedades Digestivas, que se abrevia DDW, que es el congreso, el uno o el dos congresos de gastroenterología más importantes a nivel mundial, donde el que diseñó la cápsula para demostrar que no generaba ningún problema, él mismo deglutió la cápsula y demostró que no había ninguna complicación. Que alguien podría pensar, incluso todavía los pacientes te dicen, ¿y qué tal si me muevo y explota, o si se rompe y se me encajan los vidrios de la cápsula, o si me da toques o alguna cosa? Nada de eso ocurre con esta nueva tecnología. ¿Cuáles son las indicaciones, además, en este presente ya y en un futuro muy cercano? La nueva cápsula de Crohn, de la que mencionaremos adelante sus particularidades. En Europa, no así en México, pacientes con colonoscopia incompleta que son renuentes a hacerse una nueva colonoscopia o incluso un procedimiento endoscópico, que en México pues es algo que ni siquiera podemos tener al alcance todavía en todos los lugares. Pues en Europa hay pacientes que no quieren hacerse bajo ningún concepto una panendoscopia o una colonoscopia. O aquellos pacientes que tienen una contraindicación significativa para un procedimiento exclusivamente diagnóstico, una o la otra, ¿sí? Indicaciones futuras, y esto llegaremos bien a fondo en las últimas diapos de esta charla. Monitoreo de fármacos y su efecto, evaluación de la mucosa en pacientes con trasplante, particularmente injerto contra huésped, que ya es una realidad. Un mexicano en centro médico en el siglo XXI demostró la utilidad de pacientes con hemorragia una vez que tuvieran el antecedente de injerto contra huésped y demostró una patología que ya clasificó de forma adecuada. Mexicano. Interesante eso. En pacientes con trastornos de la motilidad, una cápsula inteligente que puede tener sensores de pH, de temperatura y de presión, que ya está aprobada y ya se utiliza en Estados Unidos por la FDA y en algunos lugares en México para demostrar el tránsito del vaciamiento gástrico, que es una cápsula diferente a esta nuestra que vemos imágenes, pero al fin y al cabo es una cápsula. Y la cápsula magnética, que también veremos a detalle en unas diapositivas posteriores, así como la toma de biopsias, que podría ser algo revolucionario en la medicina futura aún. Como ustedes saben y en las diferentes pláticas que hemos mencionado, todo tiene que ceñirse en calidad. ¿Y a qué me refiero la calidad en la cápsula endoscópica? Pues está clasificado desde el 2017 y la última guía europea publicada en 2019, calidad específicamente en cápsula endoscópica. ¿Y qué necesitamos para cumplir los requisitos de calidad en cápsula? Bueno, que tenga una indicación en el 95% de las ocasiones. En México no es una tecnología barata y muy pocos centros, incluso los grandes centros mexicanos de tercer nivel, no todos tienen la cápsula subsidiada y el costo no es nada económico. Entonces hay que indicarla al paciente que realmente la necesita. Y tú debes de evaluarte a ti mismo. Y si tú pones 10 cápsulas y de esas 10, 9 salen normales, negativas o sin alteración, pues quiere decir que no estás haciendo
una investigación adecuada. Por eso tienes que tener una indicación del 95% y ya les enseñé cuáles son esas indicaciones precisas. Durante el procedimiento, que tú visualices la válvula, que tú visualices el ciego en un 80% de las veces. Eso significa que tú tienes que interrogar al paciente de forma detallada para evitar una complicación como una retención de cápsula y garantizar a la medida de lo posible, hasta el 80% de las veces, que la cápsula llegue al colon y no se quede retenida en el intestino delgado, porque si se queda retenida en el intestino delgado significa que el estudio es incompleto, porque lo que queremos ver de inicio pues es el intestino delgado. ¿Estamos de acuerdo? También, ya no como partes prioritarias, pero sí significativas, y ya en todas las 10 recomendaciones, que tenemos que tener una preparación del intestino delgado de forma adecuada y que tenemos que tener un rango de detección de anomalías alrededor del 50%. Es decir, tiene que tener una patología, si no, nuestra cápsula estuvo mal indicada. De forma global, y ya al finalizar el procedimiento de cápsula, pues tenemos que tener un índice de retención de cápsula menor al 2%. Si nosotros tenemos un índice superior, significa que hicimos un interrogatorio adecuado y seleccionamos mal a nuestro paciente para este procedimiento de cápsula endoscópica. ¿A quién no le debemos hacer cápsula endoscópica? A todos aquellos que tengan sospecha de estenosis o que tengan ya una estenosis de intestino delgado, o bueno, de cualquier segmento del tubo digestivo, pero particularmente pues, del esófago, del estómago, alguna manipulación quirúrgica del estómago, un bypass gástrico, porque no sabemos por dónde se va a ir la cápsula, o una estenosis del intestino delgado en cualquiera de sus segmentos. Mujeres embarazadas es realmente una contraindicación relativa, pero podríamos considerarla absoluta por lo siguiente. ¿Qué va a pasar si a una mujer embarazada le damos a deglutir una cápsula y por el motivo que ustedes quieran, aunque hayamos excluido que tenga una estenosis a algún nivel del tubo digestivo, la cápsula quede retenida e implique retirar la cápsula? Pues no se va a poder. No le vamos a poder hacer una enteroscopía a una mujer embarazada. Entonces, por eso queda como si fuera una contraindicación absoluta, aunque per se la cápsula realmente no le causa ninguna alteración al embarazo. En pacientes menores de 2 años, porque no pueden deglutir y porque son lo suficientemente pequeños para que no podamos liberar la cápsula a nivel del intestino delgado vía endoscopio. Si el paciente ya tiene pesa más de 9 kilogramos, podríamos valorar si fuese necesario la indicación precisa de hacer una cápsula y liberarla directamente al duodeno mediante endoscopía. ¿Sale? Algunas otras relativas, disfagia, que la podemos liberar a nivel de duodeno. Pacientes que tengan alteraciones con la deglución, que también la podemos derivar en duodeno. Pacientes que tengan gastroparesia, como por ejemplo muy frecuente en nuestro país, diabetes de larga evolución, particularmente en mal control, también podríamos valorar liberar la cápsula directamente en el duodeno. Y pacientes con antecedentes de resección intestinal que no podamos tener la certeza de qué le hicieron a ese paciente, siempre tenemos que apoyarnos en un estudio de imagen para garantizar que no tuvieron o que no tienen una estenosis de la anastomosis, donde se pudiera quedar la cápsula retenida. Y ya por último, pacientes, hombres o mujeres, unos con antecedentes de radioterapia a nivel de pelvis secundaria a cáncer cervicouterino, y obviamente los hombres con radiación localizada o local secundaria a cáncer de próstata. Entonces, muy atentos con esas muy pocas contraindicaciones. ¿Qué le puede pasar a un paciente que tiene que le pongamos una cápsula? La retención. Ese es el punto más importante. Es la complicación más frecuente. Y fíjense, ocurre apenas en 2.6% de aquellos pacientes que ya tienen un previo diagnóstico de Crohn, los cuales son un apartado diferente. Y los pacientes que tienen una sospecha de neoplasia en el 2.1%, siempre y cuando esa neoplasia sea de más de 2 centímetros, que difícilmente lo podríamos pasar desapercibido con un estudio de imagen previo. En pacientes sanos, me refiero a este tipo de situaciones de intestino delgado, el riesgo es igual o menor de 1.4, pero aún así se podría quedar retenida. ¿Quiénes podrían ser esos pacientes?
aquellos pacientes que tienen ingesta crónica de antiinflamatorios, que podría ser la causa de la anemia y que podrían tener una estenosis a nivel de intestino delgado, como le vemos en la imagen inferior de la derecha. Vean, ahí es un segmento de intestino delgado con una estenosis completamente fibrótica secundaria antiinflamatoria. No es una estenosis maligna y aquí se podría quedar detenida la cápsula. Y lo podemos corroborar antes de entrar por endoscopía. Esta es una imagen de enteroscopía. Y vemos aquí una cápsula retenida todavía en intestino delgado, que si el paciente, como en este caso sí tiene, vean aquí los niveles hidroides, datos de oclusión intestinal, solo así se convierte en una urgencia ir a recuperar. El paciente puede quedarse, incluso hay reportes de hasta 6 meses con una cápsula retenida, siempre y cuando la cápsula no ocasione ninguna sintomatología. Para que nosotros la denominemos como retenida, tienen que pasar 15 días. Y para que sea una urgencia real ir a buscarla por enteroscopía o por vía quirúrgica, es porque el paciente tiene datos de oclusión intestinal, como les insisto, en la diapositiva de la derecha. Si no ocurre ninguna de las dos situaciones, podemos estar tranquilos y solo monitorear el avance de la cápsula. O dar medicamentos dependiendo de la patología que haya causado, la situación que haya causado la retención. Complicaciones menos frecuentes, pero que sí se presentan, pacientes con reflujo, con hernias hiatales grandes, que tengan una hernia medio estómago o incluso todo el estómago metido dentro del tórax. Hay un reporte de caso de un paciente que deglutió la cápsula o se le dio a deglutir la cápsula, la tragó, la regurgitó, no se dio cuenta y la cápsula se fue a un bronquio. El paciente tuvo un poco de disnea, tosió y la volvió a escupir y salió del organismo del paciente y afortunadamente no pasó nada. Son casos anecdóticos, pero podría llegar a pasar. Pacientes obviamente con sospecha de perforación a cualquier nivel del tubo digestivo, pues podría ser una complicación importante y esto está descrito en pacientes incluso con cápsula de Crohn y una cápsula que se le da previo que se llama cápsula de patency o cápsula de permeabilidad, que se le da al paciente justo para valorar si el tubo digestivo, en este caso el intestino, está permeable al tamaño de la cápsula. Se le da una cápsula de lactosa del mismo tamaño que la cápsula normal, pero esta cápsula no toma fotos. Es de lactosa, entonces si se retiene más del tiempo, se va degradando hasta que solo le queda un tag, que es una especie de como el perno de los relojes antiguos, un pequeño tubito de metal que es el que nos permite evaluar el avance de la misma. Bueno, pues ese tag, ese perno, ha demostrado que puede perforar. Hay un reporte de un par de casos de perforación por tag. Pero, pues si nosotros advertimos al paciente y tenemos todas las recomendaciones, pues es una complicación hasta cierto punto que podría suceder. ¿Sí? Esta es una imagen muy interesante, por eso cuando a mí me entrenaron en ver cápsula y me dijeron, o alguien preguntó, oiga, ¿quién puede ver cápsulas? No, pues ver cápsula cualquiera, ¿no? Se sienta y pone la imagen y la puede ver, pero leer una cápsula endoscópica necesita un entrenamiento, que lo veremos un poco más adelante. Entonces, ven aquí a ver si qué les llama la atención en esta radiografía, que es intestino delgado, obviamente, y vemos 2 defectos de llenado negativos, pues son 2 cápsulas por algún motivo que ignoro porque no es un paciente mío. Este paciente fue con su médico y le dio una cápsula que fue incompleta, que no salió obviamente, y eso te das cuenta tú cuando ves el video, revisas el video que no se vio. Y pues no vamos a ir a ahondar en el detalle, pero por algún motivo el paciente se perdió y nunca corroboraron si la cápsula había salido o no, y me imagino que el paciente estaba asintomático. Tan así que regresa unos años después y le vuelven a hacer una cápsula endoscópica a ese mismo paciente sin haber tenido en cuenta la previa, y vean aquí una cápsula tomándole foto a otra cápsula. Esta es la primera retenida y la que tomó la foto es la que no se ve que está atrás. Y esta es la radiografía de esas 2 imágenes. Entonces, para que vean que en cualquier momento estamos en riesgo de cometer un error si no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, una cápsula diagnosticando una retención de cápsula. Obviamente este paciente, pues ahí sí ya presentó oclusión intestinal y lo tuvieron que operar. ¿Qué cápsulas podemos poner? ¿Cuáles cápsulas hay en México? ¿Cuáles cápsulas existen en el mercado? Existen varios sistemas de cápsulas endoscópicas. Prácticamente todas ya las tenemos en México. Vamos a evidenciar estas que les puse, estas 4 que tenemos aquí, que son, digamos, las cápsulas iguales o estándar.
en cuanto a precio y en cuanto a ciertas capacidades. Y aquí tenemos las casas comerciales, la Pilcam SB3, que es la que yo pongo siempre, la de Olympus, la de Mirocam y la de Onmon. Aquí vienen las características del tamaño, que prácticamente son similares, varían algunos milímetros, que todas están aprobadas por FDA, el costo, cuáles son más baratas. Hay una que vean aquí es mucho más económica, $250 en comparación de las demás. ¿Cómo transmiten la información? A través de radiofrecuencia, a través de un campo magnético que hace en el cuerpo humano del paciente, y todas estas son de una sola cámara, pero vean la capacidad de la cámara, el grado de visualización que tienen y el punto más importante por el que se puede uno decantar por una de las mismas. La cantidad de fotogramas o fotografías que toma la cápsula por segundo. Esta cápsula es la que tiene es la única en el mercado que tiene un dispositivo especial que se llama acelerómetro y la hace ser una cápsula inteligente hasta cierto punto en el sentido del número de fotogramas que toma. Si la cápsula y el tránsito del paciente, el tránsito intestinal me refiero, son lentos, tiene la capacidad de detectar que hay poco movimiento y solamente toma 2 fotografías por segundo. Pero si el tránsito intestinal es muy acelerado, la cápsula modifica su capacidad en automático y puede tomar, aunque aquí dice 6, puede tomar hasta 8 fotogramas por segundo, cosa que no hace ninguna de las cápsulas de esta misma magnitud, porque ya tenemos otras diferentes que será tema de algunas otras charlas o temas ya de discusión de personas que nos dedicamos estrictamente a hacer cápsula endoscopia. Vean aquí los componentes en un esquema y los componentes a la izquierda de la cápsula. El domo de cristal que permite ver la cámara de la misma, los 4 lentes LED que tiene para poder visualizar. El tubo digestivo está oscuro si no tuviera la luz. Las 2 pilas o las 2 baterías que tiene nuestra cápsula que las vemos aquí y el sistema de capturador de imágenes. Entonces, todo eso en una cápsula literalmente del tamaño, ya lo vieron, de 11 por 13 milímetros. Este es el equipo grabador de la cápsula, particularmente de la cápsula CB3. Esta es una imagen en vivo que podemos obtener aquí en el momento para saber en dónde está nuestra cápsula. Este es el nuevo cinturón que se pone. Antes se ponían chupones. Todavía existe alguna tecnología de ese estilo, pero regularmente es un poco más obsoleta. A mí ya no me gusta la parte de los chupones porque si el paciente se los despega, o los parches, más que chupones, se los despega, pues se perdió la señal de ese electrodo. En cambio, le ponemos un cinturón y aquí a esta paciente por casualidad le tomaron una radiografía trayendo el cinturón y esta imagen está muy bonita. Ven, aquí están cómo están todos los sensores que diagnostican las imágenes y la localización de la cápsula. Y otra de las características que tiene la SB3 es que nos puede identificar un sitio con más o menos 20 centímetros de error, un sitio exacto de qué segmento del intestino delgado estamos revisando, siempre y cuando la cápsula haya llegado al colon. Si la cápsula no llegó al colon y se quedó en el intestino delgado, esa ventaja, ese GPS integrado que tiene, no se puede. Y aquí abajo, en esta última imagen, vemos una sala de lectura de cápsulas. En el instituto tienen cápsula o tienen todos los sistemas que hay en México, de todas las marcas, una computadora para cada marca. De ahí la importancia del entrenamiento adecuado, que tú ves todas las cápsulas que quieras ver o que te alcancen ver en ese tiempo. Nosotros en el hospital tenemos un solo sistema y con ese nos ha funcionado bastante bien. Ahora, ¿quién hace? ¿Quién debe hacer una cápsula? ¿Quién debe leer? No, ¿quién debe hacer? Leerla cualquiera. ¿Quién debe verla cualquiera? Leerla solamente el médico que tiene el entrenamiento. ¿Quién debe ser el médico idóneo para revisar o leer una cápsula endoscópica? Pues aquel que haya hecho un curso. Y ese curso tiene que tener ciertas directrices. Tiene que tener un curso donde haya, donde el médico en entrenamiento tenga una capacidad de practicar en más del 50% de las cápsulas que se pongan. Que ese centro ponga por lo menos entre 75 y 100 cápsulas al año, mínimo. En el instituto se ponen 2 o 3 cápsulas por semana, entonces da perfectamente los números. Que un experto te supervise
30 cápsulas y que esas 30 cápsulas supervisadas tengan patologías, por lo menos las más frecuentes. Hace muchos años salió un artículo de una forma muy arbitraria que decía que cualquier persona podía, bueno, cualquier médico, particularmente un endoscopista, aquí debemos de ser gastroenterólogos y endoscopistas, y luego hacer esta especialización en cápsula endoscópica y en enteroscopía, en lugares donde haya esa capacidad. En México solo tenemos uno, ¿no? Y les decía que se publicó un artículo de forma muy arbitraria que te decía que si tú veías 20 cápsulas ya tenías la capacidad de ver. Pues yo creo que con ver una tenías la capacidad de volver a ver las que quisieras, pero no la capacidad de poder hacer un diagnóstico adecuado, que es diferente. Entonces, esta guía española que está publicada en el 2020 nos recomienda que las competencias adecuadas para alguien que quiera o pretenda ver cápsula endoscópica adecuada tiene que tener por lo menos 30 cápsulas supervisadas por un experto, ¿sí? Y de esas 30 cápsulas, haber visualizado por lo menos las patologías más frecuentes, porque ¿de qué me serviría a mí leer 50 cápsulas endoscópicas todas normales? No podría haber un aprendizaje, ¿no? Bueno, ahí les dejo esta diapositiva. Como habíamos mencionado en las claves o en los puntos importantes de calidad, ya una vez que seleccionamos a nuestro paciente adecuado, que tiene la indicación adecuada y que no tiene ninguna contraindicación, necesitamos darle una preparación. Hace unos 10, 15 años, el grupo de enteroscopistas y de médicos que hacen cápsula, que ya son muchos, son líderes en el mundo, los españoles para cápsula endoscópica, ellos publicaron un artículo que implicaba una gran cantidad de hospitales en España acerca de que no era necesaria la preparación del intestino delgado previo a una cápsula endoscópica. Y ese artículo fue vigente muchos años. Ya desde el 19, la Asociación Europea de Endoscopía, la ESGE, y ya con apoyo de la Asociación Española, todo el mundo está de acuerdo en que sí tienes que, uno, modificar la dieta, es decir, evitar dieta con residuo, que es un gran problema que teníamos en México. Aquí al paciente le dices que no coma caldo y se come todas las verduras, o al revés, o come chapulines. Hemos tenido cápsulas con chapulines, que aparte ni los mastican bien, entonces de pronto ves las patas del chapulín o la cabeza del chapulín en la cápsula o en la colonos. Y pues no, eso no nos funciona, porque la cápsula ni separa, ni echa agüita, ni modifica a voluntad todavía los movimientos que realiza. Entonces podemos perder muchas imágenes importantes. Entonces, por lo tanto, hay que evitar una dieta alta en residuos, es decir, fibra. Hay que dar una preparación con polietilenglicol, la que yo utilizo, es la más recomendada, es una dosis dividida solamente de 2 litros, la noche previa a la colocación de la cápsula y la mañana previa, siempre y cuando dejes pasar unas 2 o 3 horas para poner la misma, ¿sí? Hay que tener en cuenta pacientes que puedan ser candidatos a retención de cápsula a nivel de estómago, no que la retengan más abajo, sino que pueda retardar el vaciamiento. Recuerden en la diapositiva previa la duración de la pila de la cápsula. Las pilas de la cápsula duran más o menos en la actualidad 14, 16 horas, pero depende del número de fotografías que tomen, en este caso la SB3. Si la SB3 toma 8 fotogramas por segundo, seguramente la pila se va a terminar más pronto y podría ser que un paciente que retenga la cápsula por más de 2 horas en el estómago no visualice completamente el intestino delgado porque se le acabó la pila en la cápsula, ¿sí? Entonces tenemos que identificar pacientes de alto riesgo para que tengan ese problema, que son hombres, no sé por qué, pero hombres más que mujeres, mayores de 65 años. Eso de los hombres no hay explicación, pero es cierto. Hombres, particularmente mayores de 65 años, hospitalizados y diabéticos de más de 10 años con un mal control de la glucosa. Si el paciente tiene 2 de esos criterios, es altamente sospechoso, altamente riesgo, tiene alto riesgo más bien, claro, correcto, alto riesgo de que la cápsula permanezca más de 2 horas en el estómago y por lo tanto tengamos que hacer una endoscopía, capturar esa cápsula con el aditamento que cada quien lo puede hacer más fácil y, que no es sencillo, y liberarla luego en el duodeno. Por eso, en este tipo de pacientes, cuando los diagnosticamos o valoramos ese riesgo desde antes, como debe ser,
pues preferimos liberar la cápsula directamente al intestino delgado con un dispositivo especial que es un liberador de cápsula endoscópica. ¿Sale? Modificar la dieta, ya lo habíamos dicho. El uso de polietilenglicol, ya los dije la dosis. Y el tercer punto, el uso de un mucolítico, de la simeticona. Aquí está perfectamente recomendado, pero lo que no se han puesto de acuerdo los expertos que han hecho estudios, nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener un volumen tan grande de pacientes para poder hacer una investigación de esta envergadura. Vean qué bonita se ve esta foto, así se debería ver siempre el intestino delgado, y esto es lo que nosotros esperamos al visualizar un intestino delgado. Este caso es el Y1, ¿no? ¿Cuándo damos la simeticona? Hay quien la puede dar inmediatamente después de la deglución de la cápsula. Hay quien recomienda una vez que se evalúa que la cápsula pasó el píloro y llegó al intestino delgado. Hay quien como estándar, para evitar ese tiempo perdido, que el paciente no regrese o algún motivo, que se le demos estrictamente a las 2 horas después de la ingestión. Y ahí estamos en ese dilema de en qué momento se da y cuál es el más adecuado. Aún no hay una recomendación escrita que nos diga, es lo más recomendable a las 2 horas, a esto, acá. Creo yo, y me inclino por la experiencia que tenemos, que ya son ya de bastantes cápsulas, que lo idóneo es una vez que nosotros podamos ver el paso en vivo o en tiempo real de la cápsula al intestino delgado, lo cual implica estar ahí cerca del paciente y darle en ese mismo momento, que el tránsito del líquido va a ser muy rápido, de la boca hacia la primera y segunda porción del duodeno, y que es donde hay más bilis, que es lo que particularmente intenta romper esas burbujas de bilis que intenta romper la simeticona. Y vean, no es lo mismo ver una cápsula endoscópica así en un paciente con sangre, no vemos nada, un paciente que vemos como esta imagen de la izquierda, donde vemos una cantidad importante de burbujas y podría estar aquí abajo la causa de la hemorragia, una ectasia que ya no está sangrando, y ahí podría estar. O una imagen un poco mejorada como esta, o la ideal como esta, ¿no? Entonces, justo por eso ahí les dejo ese comentario, porque todavía no es una recomendación ya perfectamente realizada por alguna de las asociaciones. Durante el procedimiento, ¿qué tenemos que verificar nosotros como gastroenterólogos y endoscopistas para poder estar o para hacer un estudio de calidad? Que verifiquemos que la cápsula pasó al duodeno, que no se quedó retenida, porque si no hay que alcanzarla. Y aquí lo podemos ver, vean aquí, incluso muy bonito cómo se ve esta papila duodenal, que no siempre se identifica. La SB3 la identifica solo en el 30% de las ocasiones, y la vemos aquí de frente incluso, y aquí incluso secretando bilis. Entonces tenemos que verificar que nuestro paciente, que la cápsula llegue a la segunda porción del duodeno, idealmente en las primeras 2 horas después de la deglución. Una vez que podemos confirmar eso, el paciente que ya lo teníamos en ayuno y le habíamos evitado dieta líquida, le podemos dar líquidos claros. Le llevamos ya más de 2 horas de ventaja, la cápsula le lleva más de 2 horas de ventaja, en este caso al líquido que le vamos a dar al paciente, un líquido claro, agua, básicamente. Evitar líquidos rojos antes, durante y después de la cápsula. Si bien la cápsula es inteligente y detecta la tonalidad roja, no tiene la capacidad para saber que tomamos agua de Jamaica o es sangre, y nos va a marcar, aunque tú te das cuenta, nos va a marcar que hay sangre en el contenido del intestino delgado. Entonces, para evitarnos esa dilación en cuanto al tiempo, hay que evitar líquidos rojos, gelatinas, etc. Una vez que ya esa cápsula verificamos qué pasó, le damos a las 2 horas líquidos claros, como les comenté, y posteriormente a las 4 horas le podemos dar dieta blanda. Ya le llevamos 4 horas de ventaja a la cápsula al alimento. Yo he estado en muchos talleres ya de cápsula como ponente, como asistente, como amigo, como compañero, y algunos de mis compañeros, ellos en su experiencia, recomiendan no dar dieta hasta que retiren la cápsula. Esto es, pues, hasta cierto punto aceptable. Aquí aplica, como no viene en las guías ni en calidad ni ninguna recomendación, si le das o no le das, podría darte ese libre albedrío de decir en tu experiencia, pero solo en ese caso, porque no hay una recomendación escrita.
Una vez que estamos haciendo la cápsula, lo que finalizó, tenemos que estar seguros hasta en el 80% de que la cápsula llegó al ciego o que por lo menos visualizamos la válvula ileocecal, es decir, que se encuentra a punto de salir del intestino delgado. Que identifiquemos mínimo en el 50% de esas cápsulas que pusimos una lesión o una alteración para que justifique haber hecho la cápsula. Que utilicemos una vez que vamos a hacer el reporte una cosa que se llama terminología estándar, específicamente pues para cápsula endoscópica, y no le pongamos, se ve medio coloradita, esta mucosa se ve medio fellita, se ve medio como rarita, como peludita, o con mucha bilis, o se ve rojita o como hinchadita. No, no, hay términos específicos para poder nosotros describir de forma universal las lesiones primarias, las lesiones que sangran, las lesiones con potencial de hemorragia, y por ejemplo aquí les puse un algoritmo muy padre que parece como si yo me hubiera puesto de acuerdo con ese doctor, porque hay que saber, ¿no? Hay que saberle a esto antes de hacerlo, y justamente esta mnemotecnia es saber. La S para los criterios de SPICE, para poder clasificar una lesión que ocupe la luz del intestino, un tumor particularmente, estamos hablando, y que tiene que cumplir los criterios para decir si sí es o no, porque a veces un pliegue nos puede dar una confusión. La clasificación de Saurin para clasificar, obviamente, el riesgo de una potencial recurrencia de hemorragia dependiendo el tipo de alteración que encontremos. No es lo mismo encontrar un punto rojo que una ectasia, que una varice, que una úlcera, ¿sí? Uno tiene un riesgo alto de hemorragia, de recurrencia de hemorragia, y el otro es nulo. Por ejemplo, una fleboctasia, una venita que vemos, pues no tiene ningún significado, ¿no? Y no tiene, o más bien hay nulo riesgo de que esa modificación o esa variante anatómica nos pueda dar o pueda ser causal de una hemorragia, ¿sí? Entonces ahí vemos esa mnemotecnia. Hay que retirar obviamente el equipo, verificar si la cápsula no nos dio la última imagen de colon con una radiografía simple de abdomen, donde se encuentra la cápsula. Vemos aquí, a diferencia de las otras que les he puesto de radiografías simples, cómo esta cápsula ya está en el recto, ¿sí? Ya valoraríamos si el paciente quiere recuperar la cápsula con fines de colección o de recuerdo. Pues nada más hay que decirle que la localice en las evacuaciones, se ponga un guante, la extraiga, la lave, la ponga en cloro y la guarde. Si el paciente la visualiza en las evacuaciones, pero no la quiere guardar, lo recomendable y la petición es que la recupere, si no le genera demasiada aversión. Igual la lave y la tire en un depósito de pilas, porque hay que recordar que esta cápsula tiene una batería que puede contaminar agua y suelo. Si el paciente no le encuentra a simple vista en las evacuaciones, pues es difícil también pedirle que ande ¿cómo podríamos decirla? Buscando en las evacuaciones, que meta la mano y haga pedacitos más pequeños las evacuaciones, la popó para encontrarla, pues tampoco le podemos decir eso. Entonces, pues si no la visualiza, pues desafortunadamente pues ya se va al drenaje. Hay un sistema de cápsula que sí o sí se tiene que recuperar, que es la enterocápsula. Esa cápsula el paciente te proporcionan con el mismo paquete de la cápsula, te proporcionan una red, como un colador que la pones en el retrete, y el paciente entonces ahí la monta en el retrete y evacúa adentro de ese colador, y entonces sí o sí la cápsula se tiene que quedar porque ahí la tiene que recuperar. Si el paciente no recupera esa cápsula, no hay video y es como si no hubiera habido cápsula. Con nosotros no. La transmisión es en vivo, en el momento, en tiempo real, y si el paciente no la recupera, bueno, con esta marca, no con nosotros. Si el paciente no lo recupera, no pasa nada, el video se forma de todas formas. Entonces tendrán que evaluar bien los costos, que la otra es 2 veces más cara, y también el tipo de paciente. ¿Sí? ¿Va? Esta es la cápsula más nueva de la empresa Medtronic, que es la cápsula de Chronic, que es una cápsula diferente a los sistemas que les había puesto antes. Esta es una cápsula que tiene doble cámara, que aumenta obviamente el grado de visualización de la misma, que es un poco más grande, que la pila es mucho más duradera, hasta 18 horas, y que además de todo tiene una mayor capacidad de toma de fotogramas, hasta 18 por segundo. Es una cápsula perfecta. La indicación principal o la más adecuada
es seguimiento y evaluación de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Crohn que previamente hayamos hecho una enteroresonancia y hayamos descartado una estenosis a nivel regularmente del ilion distal y o que ya les dimos una cápsula de patency o una cápsula de permeabilidad que garantizó el tránsito intestinal de esta cápsula. Solo así le podemos dar la cápsula de Crohn. Entonces, por eso a esta cápsula yo le llamo la joya de la corona, porque es una maravilla. ¿Cuál es el problema? En México, cuando no está subsidiada, que también es mucho más cara. Y si le añadimos el costo de la resonancia magnética o el costo de la patency, pues eso encarece más a nuestros pacientes, ¿sí? Pero la verdad es que es una maravilla. En el instituto, por ejemplo, ya solamente ponen cápsula de Crohn y por lo tanto podríamos decir ahora que por primera vez con estas cápsulas, con este tipo de cápsulas, podemos hacer una panendoscopía, es decir, podemos visualizar esófago, estómago, intestino delgado y todo el colon, una verdadera panendoscopía. Vamos a ver todos los segmentos del tubo digestivo porque tienen la capacidad de duración para visualizar incluso el colon, solo que hay que tener ciertas modalidades, hay que tener una dieta todavía un poco más estricta y la preparación sería como el de una colonoscopía y tenemos que dar algunos booster para que la cápsula avance un poco más rápido y la pila no se nos termine antes de visualizar todo, pero es una opción y en México ya lo hacen de forma rutinaria, en lugar de las otras cápsulas, ya ponen siempre a la medida de lo posible cápsula de Crohn. Como les decía, ¿cuáles son las indicaciones más importantes de esta cápsula? Pues el monitoreo de la enfermedad de Crohn. Esta cápsula además tiene un software especial diferente al de las otras, que nos indica cuando tú le pones la información al mismo, te clasifica en automático, ya no te permite ni siquiera a ti eh, eh, el cálculo a ojo de buen cubero de, pues esta estenosis mide 5 milímetros o mide 6. Tú nada más le llenas la información en segundos que te pide y la cápsula en forma automática te saca la clasificación de Lewis en pacientes con enfermedad de Crohn. Es decir, te dice el pronóstico del paciente que tiene el sitio de afección. Lo divide por segmentos, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, la afección que tiene dependiendo de la información. Obviamente tú tienes que proporcionar toda esa información, si la afección es leve, moderada o severa, y puedes evaluar en el tiempo una vez que haces, por ejemplo, modificaciones en el tratamiento, es decir, que lo tenías con terapia exclusivamente con mesalazina, por ejemplo, o con azatioprina, o con un biológico y luego no respondió y le diste otro biológico, y cada cambio de fármaco deberíamos hacer una cápsula de Crohn para evaluar el beneficio del paciente o la nula respuesta. Hay que recordar que el paciente podría tener clínicamente una mejoría, es decir, ya no tener manifestaciones, podría tener normalización en cuanto a la clínica y las evacuaciones y las manifestaciones, dolor, etcétera, pero no tendría que tener necesariamente una cicatrización de la mucosa de forma adecuada. Y solo lo podríamos ver con una cápsula endoscópica, ¿sale? Vean aquí el software. Aquí nos dice el segmento del intestino delgado, la información que nosotros lo proveemos y vean cómo desde el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion e incluso el colon derecho, en este caso, leve el color, el duodeno y y moderado el yeyuno y el ilion en este paciente. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo nos despliega úlceras de tipo aftoso que son superficiales y que nos hablan de una afección leve, hasta úlceras más profundas, mucosas que podrían ser causantes, incluso vean aquí, de estenosis, y poder evaluar en el tiempo a este paciente. Vean aquí, por ejemplo, es el ejemplo más bonito de los que están publicados. Vean aquí como el paciente en enero del 2014 tenía una leve afección del duodeno, una moderada y una severa, moderada del yeyuno y una severa del ilion, cómo le modifican el tratamiento y suspenden estos dos fármacos y le inician por primera vez infliximab en el 15 y vean cómo ya disminuye la inflamación en el yeyuno y ahora solo se concentra en el ilion terminal y por lo tanto como el paciente no mejora, modifican a un tercer fármaco
más específico y ahora ya la afección solamente en el tiempo, porque es que salen todos los estudios que la realizaste con esta tecnología y ahora te dice que la afección es leve ya incluso en el ilion distal y es la forma en que nos lo va graficando. También es muy útil les había dicho que tenemos que descartar estenosis, particularmente en pacientes con enfermedad de Crohn, pero pues, ¿qué creen? Que no siempre la estenosis, si el equipo del resonador y el protocolo no se hace de forma adecuada para hacer la enteroresonancia, pues la cápsula endoscópica es mucho más sensible que la resonancia magnética para diagnosticar estenosis. Y aquí vemos el ejemplo de dos zonas marcadas como estenosis con estas flechas a nivel del intestino delgado, del ilion particularmente, y la misma zona que te permite identificar de forma en tiempo real, donde ya no hay ni lesiones ni estenosis. Una cápsula de Crohn. Este estudio lo hicieron en un multicéntrico en 3 países, incluyendo 158 de los mismos, y está publicado en esta revista de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, ya vimos las cápsulas, incluyendo la de Crohn, que es de lo más nuevo y moderno, que muchas, les digo que se hacen en pocas situaciones en este país o en nuestro país. Pero ¿qué opinarían si les digo que existe o qué opinarían que les diga que puede haber una cápsula robot? Una cápsula que pueda el humano, el médico en este caso, manipular su movimiento, que la pueda detener o anclar, que pueda tomar biopsias, que pueda aplicar un tatuaje para localizar una lesión particular, que pueda liberar medicamentos de forma específica en el sitio de alguna lesión. ¿Lo creerían posible? ¿Lo creerían real ya en este momento? Pues desde el 2015-16, con el advenimiento de la cápsula magnética, una cápsula de las mismas características, del mismo tamaño, pero con un aditamento diferente, que le da un magneto y donde se tiene que tener o contar con un equipo muy parecido al de una tomografía o al de una resonancia. Aquí lo vemos el operador y aquí el aparato, el paciente aquí con la cápsula ya deglutida, y acá vemos el técnico o el médico que está manipulando el movimiento de la misma. Podríamos llegar a tener esa grandísima ventaja porque ahora casi le podemos decir a la cápsula que se regrese, que se adelante, que nos tome más fotos de algún lugar en particular o de alguna característica o lesión en particular. Entonces, esto ya existe. Este video lo grabé apenas en la semana, en la Semana Europea de Enfermedades Digestivas, a la que tuvimos la oportunidad de ir hace unos días. Y vean aquí, bueno, no vean aquí, no lo podía quitar el del agua, pero este es el magneto. Aquí esta burbuja está simulando la forma de un mega estómago gigante y aquí se alcanza a ver la cápsula. Ya no les pude en la misma imagen porque es en la sala comercial. Esto no lo presentaron todavía como un estudio, sino ya como un aparato listo para que alguien lo compre y veamos cómo se manipula el movimiento de la cápsula endoscópica. Ya no hay cómo gira y cómo se mueve a distintos lugares. Entonces, con esta tecnología, el futuro de la cápsula robot es una realidad. La cápsula robot ahora es un prototipo, ya hay muchos. Hay uno para tomar biopsias, hay uno para inyectar o poner tatuajes, hay otro para liberar medicamentos, pero todavía está en fase de, ni siquiera experimental, todavía está en fase de prototipo de desarrollo para poderlo realizar a seres vivos y después al humano, pero serían seguramente muy pocos años con esta tecnología de la cápsula magnética. Y con esa diapositiva les quiero dar las gracias. Este es el grupo actual del Instituto Politécnico Nacional que lleva clase conmigo, que espero que algunos de ellos, o idealmente todos, estén o hayan visto esta plática. Y ahora espero que tengamos muchas preguntas o comentarios, aunque sean inadecuados, pero estoy a sus órdenes para contestar todo lo que quieran saber de cápsula endoscópica. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta de Arturo Hernández que dice, considerando que la panendoscopía permite la utilización de filtros para mejorar la visualización de lesiones, ¿qué ventajas o desventajas encuentra al comparar esta capacidad?
Bueno, esa es una pregunta extraordinaria. Cada casa comercial de endoscopios, colonoscopios e incluso adenoscopios, y como ya se los mostró Ariosto, ultrasonido endoscópico, etcétera, tienen filtros de luz para mejorar la visión en ciertas patologías, ¿no? Pacientes con pólipos colónicos, pacientes con esófago de Barrett, etcétera. Apachurramos solamente un botoncito y dependiendo de la casa comercial nos ponen NBI, el iScan, Fuji tiene la suya propia, etcétera. Pues la SB3 también tiene un filtro, un FAIS, como la marca que maneja Fuji, para poder discernir entre lesiones vasculares. Pero hay que recordar que el endoscopio convencional no llega hasta más allá de la tercera porción del duodeno. Entonces, son situaciones diferentes. Una endoscopía abarca la tercera porción del duodeno y una colonoscopía de forma adecuada puedes o debes, en el 90% de las ocasiones, llegar al ciego y entrar a los primeros 10, 15, 20 centímetros del ilion distal, pero más allá no puedes acceder porque haces ASA. Para eso es donde tienes que hacer una enteroscopía. Pero la enteroscopía primordialmente se deja en pacientes a los que previamente demostramos una patología mediante una cápsula endoscópica para limitar daños. La enteroscopía es un procedimiento invasivo que en las manos adecuadas puede tener un bajo porcentaje, pero existe un potencial de complicación. En las manos inadecuadas, súmenle un porcentaje impresionante de complicaciones. Entonces, por eso vamos siempre de lo más simple y no invasivo a lo más complejo e invasivo. ¿Sale? Perfecto. Ahora, la siguiente. Espina en la Torre pregunta, ¿aproximadamente cuánto tiempo es de especialidad en la lectura de cápsula y heteroscopía? ¿O depende completamente del tiempo que se apliquen las cápsulas en el instituto? Regularmente, ahora acaba de salir un nuevo artículo. Este que yo les presenté de las competencias lo escribió la Escuela Española y ellos justamente es haciendo respuesta de la misma pregunta es el tiempo en que te que tardes tú en obtener las competencias y las habilidades necesarias. Pero ahora ya le pusieron un tiempo mínimo, que es de un año, y debes de ir a un centro adecuado, que tenga toda la capacidad tecnológica, la capacidad médica, o sea, que haya médicos que dominen la cápsula y lenteros para que puedan a su vez transmitir el conocimiento. Y el mínimo de tiempo es un año, o sea que si no alcanzas la curva, la famosa curva, pues puedes extenderte incluso un poco más. Muchas gracias. Santiago pregunta, además del bypass gástrico, ¿qué otras cirugías del aparato digestivo contraindican el uso de la cápsula debido al riesgo elevado de retención? ¿Y qué alternativas diagnósticas recomiendan en estos casos? El bypass gástrico es una contraindicación relativa. Si nosotros podemos identificar el asa biliar, es decir, el asa peristáltica, podemos liberar por endoscopía convencional la cápsula en el asa correcta y ya sigue su camino. Entonces ahí es una contraindicación relativa. ¿Qué otras? Todas aquellas cirugías de resección intestinal estamos obligados a pedir estudios de imagen, siempre una enteroresonancia. La enteroresonancia es infinitamente superior a la tomografía de intestino delgado, es una enteroresonancia y o dar una cápsula patency para garantizar que no se vaya a quedar retenido. Entonces, básicamente, esas son las cirugías que debemos de evitar, las cirugías de resección intestinal. Cualquier otra cirugía, llámese una hemicolectomía, una colectomía total, no contraindicarían este procedimiento. Una manga gástrica tampoco contraindicaría el procedimiento. ¿Sale? Vale. Y Israel Martínez pregunta, ¿cuál es el costo del estudio de una cápsula endoscópica? El costo es muy variable porque se vende todavía como mucha tecnología en dólares. Entonces, más o menos debe de variar al tipo de cambio del día que estemos, pero aproximadamente el grueso de las cápsulas vale de estas que les mostré, entre 13 y 20 mil pesos.
ya la cápsula de Crohn es más cara, la cápsula, la enterocápsula, que no hablamos en este tema, en esta charla, que es la cápsula que visualiza el intestino delgado como un 360, que es la que hay que recuperar sí o sí, esa todavía es un poco más cara. Pero dejémoslo entre 13 y 18,000 pesos, más o menos. Ok. Karen Pichardo pregunta, ¿cree usted que la cápsula robot solo necesite de un estudio para la enfermedad de Crohn o será necesario dar diferentes cápsulas para visualizar la eficacia del tratamiento? Excelente plática, doctor. Eh, con la cápsula de Crohn, o sea, no necesitamos esperar a la cápsula robot para visualizar la mucosa de pacientes en seguimiento con enfermedad de Crohn. Que como les dije, la indicación idónea para evaluar estos pacientes con estas cápsulas es pacientes que modificamos el tratamiento, que le dimos mesalacina y luego le dimos inmunomoduladores y ahora le damos un biológico y ahora le damos otro biológico o ya le vamos a dar un anti-JAK para ver qué tanta respuesta tiene el paciente. Para aquellos pacientes que no tengan la respuesta que queremos, que aunque clínicamente pareciera que van bien, que tienen menos número de evacuaciones, que tienen menos dolor, que tienen menos manifestaciones extraintestinales, pero por ejemplo que tienen persistencia de anemia, es adecuado hacer la cápsula. Y vas a realizar la cápsula las veces que fueran necesarias. En el ejemplo del paciente que les puse, le dieron el cambio de medicamento en 3 veces, entonces le hicieron 3 cápsulas. ¿Sí? Entonces acá se recomienda, si el paciente está en una fase de remisión, a realizarla entre 6 meses y un año para evaluar esa mucosa en el tiempo. Gracias. Y por último, Yuleni pregunta, ¿qué futuro tiene la cápsula endoscópica en México? Yo creo que no es el futuro. La cápsula endoscópica en México ya es un presente, es una realidad y es una necesidad cada día más ávida. Yo les mencionaba o les he mencionado a mis estudiantes que solamente el 5% de las hemorragias de tubo digestivo, solamente en la parte de hemorragia, dejémonos en las otras indicaciones, solamente el 5% de las ocasiones va a ser el causante de la hemorragia del intestino delgado. Pero si estamos en cuenta que en el hospital, a lo largo de los últimos 20 años, el promedio de procedimientos endoscópicos son alrededor de 1,000, 1,200, 1,300 por mes en este solo centro. ¿Cuántos mexicanos hay en este país mayores de 35, 40 años que sean tributarios a padecer hemorragia digestiva? Pues eso multiplíquenlo en los porcentajes y nos vamos a dar cuenta que cada vez es más frecuente la necesidad de la cápsula endoscópica. Para no ir más lejos, les digo que el instituto hace 1 o 2 cápsulas a la semana. Nosotros que no la tenemos subsidiada, estamos realizando prácticamente 1 o 2 cápsulas por mes. Gracias. Y hay una última pregunta, ahora sí. ¿Existen avances recientes en las cápsulas endoscópicas como sensores de inteligencia artificial que optimizan la identificación automática de lesiones? La inteligencia artificial en la medicina es una realidad. Yo ya no quise entrar en detalle porque Ariosto les dio una mega charla de inteligencia artificial, pero sí, en efecto, ya existe una cápsula endoscópica con una red neuronal ya establecida, la cápsula de Navicam, que ya la hay en México, y que ya tiene estudios de evaluación de tiempo de lectura, que es el principal apoyo. Acá, a este nivel, difícilmente alguien debería de atreverse a ver una cápsula si no sabe lo que está viendo. Entonces, no sé, o sea, un experto o el que se dedica a esto, difícilmente se le va a un diagnóstico. Es decir, la inteligencia artificial, pues para la única cosa para la que te ayuda es para optimizar el tiempo. Uno de los expertos que escriben las guías europeas que vive en Italia, por ejemplo, y que tuvimos la oportunidad de tenerlo hace algunos meses en México dando una plática de inteligencia artificial en cápsula endoscópica, mencionaba su primer trabajo publicado referente a esto. Él, el experto, uno de los máximos expertos y por lo tanto un ojo súper entrenado para lectura de cápsula, se tarda promedio 25 a 30 minutos para revisar una cápsula de 16, 18 horas de duración. 30 minutos. La cápsula endoscópica hace el mismo trabajo en 8 minutos. Yo le pregunté en ese momento, entonces, ¿me deprimo y ya no voy a tener empleo?
porque pues la cápsula no se cansa, no va a dormir, no hay sábados, no hay domingos, etcétera, no sale de vacaciones y va a leer una cápsula cada 8 minutos y nos va a dar el diagnóstico. Y obviamente, pues él nos contesta algo que el humano debe estar muy tranquilo y decir, sí, pero la capacidad de raciocinio, el poder de decisión y el análisis jamás los va a tener la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo te va a proveer de la mayor cantidad de herramientas y ahorrarte tiempo para que tú puedas hacer un mejor trabajo o un mejor desempeño. ¿Va? Muchas gracias, doctor. Y solo hay un último comentario de Carla Jiménez, que dice, gran plática del mejor gastro. Muchas gracias, doctor Ornelas. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias, doctor Ornelas, por su excelente ponencia y por compartir con nosotros su amplia experiencia y conocimiento sobre este campo de la cápsula. La verdad, muy, muy interesante. De verdad, apreciamos profundamente su tiempo y su disposición de acompañarnos el día de hoy y enriquecer de manera, bueno, mucho este evento. Entonces, le agradecemos mucho por su presencia, doctor. Gracias, chicos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Esperamos verlo pronto. Ahora, chicos, lamentablemente el siguiente ponente que teníamos programado para el día de hoy, que era el doctor Enrique Cosadame, no podrá acompañarnos. Sin embargo, esperemos contar con su participación los siguientes días. Y por último, les extendemos una invitación para los siguientes días, es decir, para el día de mañana a las 6 p.m., donde continuaremos con nuestras actividades. Muchas gracias.